Pongan sus alarmas porque hay que madrugar para la pelea del año. Mañana por la madrugada, ya a unas horas del México contra Japón, le cuestionan a Naoya Inoue su grandeza. Y se lo cuestiona su misma gente, se lo cuestiona su misma afición. El día de ayer se dio el último pesaje previo a la pelea contra el Panterita Neri y la misma afición japonesa le exige a Naoya Inoue una victoria contundente. La presión es demasiada para el japonés y la pregunta aquí es si tendrá la cabeza fría, si estará listo mentalmente para soportar esta tremenda presión que hasta ahora jamás se le había exigido, y mucho menos sus propios fans. Te prometo que este video va a estar muy bueno, así que los invitamos a que se queden hasta el final porque también vamos a platicar de la pelea entre Canelo y Jaime Munguía. Te diré mi opinión cruda y real, así que quédate hasta el final porque te la vas a pasar bien. Y si apenas llegas a las aguas profundas de Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Naoya Inoue y Luis Pantera Neri marcan el peso sin problema para su pelea de este lunes por todos los títulos de importancia en peso super gallo. Después de hacer el peso, ambos peleadores se ven los rostros intensamente, se ve que hay odio y resentimiento mutuo, que se juega más que solamente los títulos, que se juega el honor. ¿Qué podemos decir? Se enfrenta un ninja contra un caballero jaguar. Neri parece un témpano de hielo, su concentración es total y no cede ante la mirada intimidatoria de Naoya Inoue. Vamos a ver una tremenda pelea, se los prometo. Esta va a ser la pelea del año, mi querida audiencia. Naoya Inoue, el monstruo japonés, ha dado el peso 121.7 libras. Y la pantera mexicana Luis Neri ha dado 120.8 libras. Ayer fue la conferencia de prensa y el pesaje previo a la pelea de mañana por la madrugada. Pelea que, si Dios quiere, mi hermano Richie y su servidor estaremos narrando para todos ustedes en punto de las 4 de la madrugada aproximadamente, hora de México. Para que nos acompañen y juntos apoyemos al Pantera Neri, que va a dar el batacazo del año, primero Dios. Físicamente venimos en perfectas condiciones, creo que es la mejor preparación que he hecho en toda mi carrera. Desde que llegó el Pantera al hotel, el recibimiento fue como el de una rockstar. El Pantera Neri dio pocas palabras y lo dijo todo con la pura mirada a Naoya Inoue. Inoue trató de intimidar al Pantera moviendo la cabeza y lanzándole cuchillos con su mirada de asesino, pero el nuestro lució en todo momento calmado, como un témpano de hielo, con una concentración absoluta. Se sabe que Naoya Inoue está sumamente herido en su orgullo por todo lo que ha salido en las redes sociales en los últimos días y de cómo fans, expertos y boxeadores le han cuestionado su credibilidad como boxeador de Naoya Inoue, a quien muchos nos parece que solamente es un campeón ratonero, que solamente en su país es grande, y esto no solamente lo pienso yo como fan, hay miles de personas que así lo hacen saber, y esto ha enojado profundamente a Naoya Inoue, quien ayer dijo que tenía que estar sumamente concentrado en su pelea contra el Pantera para ganar de una manera contundente. Naoya Inoue dijo que iba a ganar de una forma contundente, ya que no quiere manchar su legado. Naoya Inoue aseguró que iba a derrotar de manera abrumadora a la Pantera mexicana. Pero el Pantera no se mueve, no cambia de actitud, y hace bien, porque en Japón se está jugando la vida. Hemos visto muchos boxeadores que han muerto en un ring de Japón, hemos visto muchas tragedias. El boxeo japonés tiene de estandarte en este momento a Naoya Inoue. Hay mucho en juego y sería catastrófico para el boxeo japonés que el mexicano le arrebatara los 4 títulos y se los trajera para México, lugar donde pertenecen. Así que ya saben, este lunes 6 de mayo, 4 de la madrugada aprox, la pelea del año en Japón. ¿Será el batacazo del año? Hago esta pregunta y queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Saben que los leemos a todos. Todo está listo, todo es oficial. El Pantera y el monstruo pasaron antidoping, pasaron pesajes
Y aquí en este extracto de video estamos viendo a Luis el Pantera Neri y a Naoya Inoue checando los guantes que usarán para su pelea de mañana por la madrugada. Todo oficial, todo está en orden, prolijo, así como a los japoneses les gusta. La pelea la puedes ver a través de Star Plus por ESPN Knockout, o puedes acompañarnos a mi hermano y a mí este lunes en la madrugada con la narración en vivo. Confío plenamente en las habilidades sobrenaturales del Pantera Neri para convertirse en un animal en el ring, y es que más que una pantera yo diría que es un nahual mexicano. De esos que se transforman en fieras. Se transformará en pantera y noqueará al monstruo japonés. Si gana Neri, entonces querrá decir que Inoue es un ídolo de barro creado por la mercadotecnia. Si pierde la pantera, no pasa absolutamente nada. No tiene nada que perder el pantera y todo por ganar. Por eso es mucho más peligroso que Inoue en este momento, quien ya sintió la presión de su propia audiencia. Su propia gente en la conferencia de prensa lo estaba cuestionando. El Pantera Neri ha hecho en cambio la mejor preparación de su vida y ya le sabe la maña, ya le sabe pelear a los japoneses, y lo hemos mencionado a lo largo de estos videos especiales que hemos dedicado para todos ustedes. Ya todo está escrito, disfrutemos de la pelea del año, es todo lo que les puedo decir, y pronostico un knockout de la Pantera Neri en el round 9 con gancho al hígado. El hígado será el objetivo del nahual mexicano. Y la noche de ayer mi hermano y yo tuvimos el gusto y el privilegio de narrarles la pelea del Canelo contra Munguía, y vaya qué buena impresión, qué tirazo. Los que nos acompañaron en la narración en vivo me entenderán perfectamente. Lo que vivimos ayer fue una experiencia de adrenalina, y al menos a mi hermano y a mí sí nos gustó mucho la pelea del Canelo. Se dieron con todo. Munguía le exigió a Canelo dar lo mejor de sí, le exigió dar la mejor versión de Canelo, porque Jaime Munguía, déjenme decirles que fue un dignísimo rival. Empezó los primeros 2 rounds muy agresivo, lastimando en varias ocasiones a Canelo. Jaime Munguía los primeros 2 rounds le dio una paliza al Canelo, pero el colmillo largo y retorcido del campeón, la experiencia de Canelo, hizo que de un contragolpe bien acomodado mandara a la lona al gigante Munguía, quien después de este lonazo no se recuperó psicológicamente. Canelo le puso un estate quieto con este knockdown, como diciéndole: respeta la jerarquía, muchacho, aún te falta mucho para ganarle a Canelo. Y Canelo después golpeó hombros, intercambió golpes ferozmente. Munguía intentó el resto de la pelea con todo el corazón, pero el corazón no le bastó para ganarle a un feroz Canelo. Al final la pelea se fue a la distancia, pero de una manera muy intensa y muy agradable a la vista. Fue una pelea muy entretenida y siempre intercambiando golpes. Fue una excelente pelea, y quien te diga lo contrario es porque simplemente no la vio. Fue una pelea muy agradable, y la siguiente pelea del Canelo, así como ya se los dijimos, será muy probablemente contra Edgar Berlanga, México contra Puerto Rico. Dicha pelea será en septiembre. Berlanga se ha convertido en el mandatorio. ¿Qué opinas tú de esta pelea México contra Puerto Rico? ¿Te entusiasma? Pues si el Canelo llega en este nivel, si es este Canelo que va a pelear contra Berlanga, si llega en el nivel que le vimos ayer contra Jaime Munguía, creo que sí será una buena pelea, No creo que Berlanga le gane al Canelo ni en 1.000.000 de años, siendo realistas, pero será un buen combate, y eso es todo lo que queremos ver, buenos tiros. Si el Canelo llega bien en este nivel, en el nivel que lo queremos ver, será entonces una gran pelea, porque Berlanga también atraviesa por un excelente momento. Munguía fue un excelente rival, puso a prueba al Canelo, le faltó el respeto en varios momentos y jamás se rajó. Los dos peleadores se la rifaron, se fajaron y se dieron lo mejor de sí. También en esta cartelera, otra pelea que a nosotros nos encantó fue la de Brandon Figueroa contra Jesse Magdaleno. Magdaleno, mis respetos, aunque perdió, dio una cátedra de box, de astucia y de maña. Magdaleno, un peleador muy difícil que le aguantó 5 ganchos al hígado al Brandon Figueroa. Al final Brandon Figueroa terminó con el valiente Magdaleno acribillándole el hígado en repetidas ocasiones. Brandon Figueroa se llevó la victoria por nocaut.
Y a Brandon Figueroa no lo subestimen, no lo juzguen por tener un físico aparentemente frágil. Este muchacho pelea como mexicano, tiene raíces mexicanas, tiene una quijada muy dura y se sabe fajar. Ya le ha ganado a 2 mexicanos peligrosos, al Pantera Neri ni más ni menos y a Jesse Magdaleno, quien hizo un buen entrenamiento. Simplemente la estrategia le falló a Magdaleno, pero repito, dio una batalla épica, tremenda. Antes de la pelea yo sabía que Brandon Figueroa iba a ganar y no me esperaba nada de Magdaleno. Fue muy agradable sorpresa ver su boxeo. Al final de cuentas, los que ganamos somos nosotros, el respetable público, porque siguen peleas muy buenas. Todo este año está cargado de adrenalina boxística. Y si este video te ha gustado, te pareció entretenido, te pido de favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le guste el boxeo. Compártelo en tu WhatsApp, compártelo en tu Facebook, en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Richie, mi hermano, gracias por ser mi socio. Mañana nos vemos en la narración del Panterita con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.